9 de la mañana, 9 en punto. Hoy estamos muy contentos. Hoy estamos recibiendo como, ya no como invitado especial, sino ya como miembro de la casa, del equipo de la voz de los expertos, al abogado César Ruiz Alcocer. César es un caraqueño, abogado, toda su formación académica y la experiencia laboral gira en torno al derecho laboral, que por cierto que es una rama que me apasiona, eso me identifica mucho César. Y además de eso, tiene publicaciones, ha hecho trabajos en coautoría acerca del sistema de justicia venezolana en el marco del Estado social y el marco de derecho. Para mi condominio.com y el programa Mi Condominio en la radio, de verdad que es un placer poder recibirlo en el día de hoy, en esto que a futuro será su casa, en un segmento que hemos destinado a hablar sobre las relaciones laborales en los condominios, o lo que también hemos dicho, el condominio como entidad empleadora. Muy buenos días, César, y bienvenido. ¿Viste la presentación que ya te hicimos? Sí, buenos días, doctora. Sí, para mí es un honor y un gusto eh, participar, colaborar, transmitir estos humildes conocimientos que he tenido la oportunidad de adquirir y creo que va a ser maravilloso porque vamos a aclarar muchas dudas y vamos a dar lo mejor. Mira, César, sabes que yo siempre he pensado, aun y cuando legalmente todavía no hemos visto, bueno, al menos yo no lo he visto, a lo mejor estoy un poquito desfasada, el derecho condominial como una especialidad que sea estudiada en la universidad. O sea, que sea una rama, así como nosotros, en lugar de ver propiedad horizontal como una materia, que pudiéramos ver el derecho condominial, porque se nutre de muchas legislaciones. En una de las últimas acciones educativas íbamos contando que el derecho condominial tenía más o menos como unas 38, 39 leyes alrededor. Uf. Entonces, especializarse en eso requiere también de estudio por parte del abogado. Y la rama laboral es muy importante, porque si es muy difícil ponernos de acuerdo acerca del color que va a tener la fachada del edificio, imagínate lo que significa asumir la responsabilidad de un empleador como que si fuera una empresa mercantil común y corriente. La ley del trabajo no hace distinción entre un condominio y una empresa mercantil, ni un emprendimiento. Entonces, qué valioso este aporte que vas a hacer a partir de hoy sobre las responsabilidades, las obligaciones y vernos, visualizarnos como un empleador, como un patrono, como decíamos antes, un verdadero patrón. Sí, así es, doctora. Primero en esa parte cuando usted lo comenta, que por lo menos que sea estudiada como una materia de pregrado el derecho condominial, porque sí, efectivamente es complejo. Miren, a mí me hacen preguntas sobre la ley de propiedad horizontal y yo con todo respeto yo digo, mira, tengo el conocimiento básico que los 20 años de ejercicio he tenido, que la he leído, pero me dicen, pero es que tú sabes de trabajadores residenciales. Y yo le digo, mira, sí, es así, yo sé de trabajadores residenciales, de la relación laboral, pero de ahí entrar a lo que es el ámbito de las asambleas, el ámbito de cobranzas, de cada uno de los elementos que subsiste, como usted misma lo dice, y uno se pone a pensar, y es efectivamente, es la ley de agua, son los servicios públicos, son tantas cosas que hay Así pues es. de mi parte un respeto enorme, y por eso es que aportar este conocimiento que he tenido, que he venido adquiriendo con estos últimos años, son 20 dedicados al derecho del trabajo, eh, para mí es un honor y pues lo veo con ese respeto y efectivamente yo soy el que apoya de que se estudie y cuando aquí cuento rápidamente a los radioescuchas, yo hace unos 15, 16 años tuve la oportunidad estudiando todo lo que era referente a los trabajadores residenciales, que mi condominio.com hizo una actividad, un foro, un taller en la Universidad Metropolitana, un sábado en la mañana, nunca se me olvida, que tuve la oportunidad Sí. de ir y para mí fue maravilloso porque siempre ustedes han estado en este interés de aprender, de aportar, de enseñar, para que
todos tengamos el conocimiento suficiente para poder abordar las relaciones transparentemente, las laborales con el trabajador residencial, en el condominio, entre copropietarios, con los inquilinos, entre todos podamos convivir de una manera correcta, y qué mejor manera que en el cumplimiento de la ley. Así es. Bueno, eso lo dice el lema para que Venezuela sea un país de copropietarios. Justamente, ese es el lema de la organización. Bueno, y ahora tú estás dentro de de este grupo de la voz de los expertos, y quiero que sepas, César, ya voy a hacerte la presentación formal con el resto. Son 15 expertos, un equipo que trabaja desde hace más de 2 años, generando contenidos de valor y aportando un granito de arena, como tú dices, a la formación de mejores ciudadanos, porque lo que queremos en definitiva es mejores ciudadanos. Nosotros estamos absolutamente convencidos que quien sabe vivir en condominio, está preparado para vivir y llevar las riendas a lo mejor de su municipio, de su estado y también de su país. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos aprovechar de formar parte de estas juntas de condominio, de la administración, porque es una verdadera escuela de ciudadanía. Eso es nuestro llamado siempre a las personas que lo hagan. Por cierto, César, ¿tú vives en condominio? Es muy importante, sí. Eso. Yo vivo en condominio. De por sí, la primera vez que tuve la oportunidad de comprar un apartamento, jamás se me olvida, un apartamento de 36 metros, que fue mi primer apartamentico. Tuve la oportunidad de participar en la junta de condominio, una experiencia inolvidable totalmente. Contaba en ese momento con el tiempo suficiente, y de verdad que fue muy enriquecedor como ser humano. Ya ahora, ya hace unos 12, 13 años, a donde estoy actualmente, y vivo igualmente en condominio, y aunque no pertenezco a la Junta de Condominio como tal, sí tenemos como coordinaciones y apoyo en todo lo que es el aspecto legal. No pertenezco a la Junta como tal, pero tenemos como una Junta ampliada en distintas coordinaciones por áreas, y ha sido también maravilloso. Qué bueno, César. Qué bueno, siempre hace falta, en una junta de condominio hace falta un abogado que sume. Porque tú sabes que hay abogados que restan. Sí. Pero un abogado que sume, que restan y dividen, además, restan y dividen, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso es un tema aparte. Mira, César, hoy queremos conversar contigo, un tema que anunciamos por las redes sociales, y que de verdad es un tema que hay que trabajar con pinzas, pero es necesario conversarlo a tiempo, no esperar el término de una relación laboral para generarse una nueva ventana de conflicto. Y el tema que hoy queremos traer, y por supuesto contigo como especialista, es el tema de la vivienda del trabajador residencial o del conserje, yo le sigo diciendo conserje, como parte integrante del salario. Conversemos un poquito acerca de este tema. Mira, vamos a comenzar primero señalando qué es salario. El salario es esa retribución que recibe una persona por prestar un servicio a favor y por cuenta de un tercero. Es decir, yo realizo una actividad para un tercero y este me recompensa, me paga, me da dinero a cambio de tal servicio. Eso es salario. Para la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el concepto salario es toda aquella retribución que se recibe, como acabo de decir, por este trabajo dependiente, pero que comprende todo aquello que puede ser denominado salario, sueldos, bonos, bonificaciones, sobresueldos, comisiones, y entran ahí, hay un cúmulo de beneficios. Entre ellos está la vivienda. Entonces uno dice, ya va, ¿cómo es esto? Bueno, en la ley de 1990, para hacer un poquito de contexto histórico, me señalaba que la vivienda del trabajador residencial, para ponerlo directamente en el tema, era parte del salario, pero se le descontaba como si fuese un alquiler. Es decir, el trabajador residencial ganaba 100 bolívares, pero el alquiler de la vivienda valía 20, a él le pagaban 80 bolívares. Esto se mantuvo en la modificación de la ley del 97,
Ojo, pero cuando se le calculaban las prestaciones sociales se le hacía con base a 100, porque esos 20 bolívares del alquiler de la vivienda tenían valor económico. Entonces, con la entrada en vigencia, la ley del 97 lo ratifica, la ley del trabajo del 97, pero con la entrada en vigencia de la Constitución del 99, donde se establece que el rango constitucional del salario mínimo, donde este tiene que cobrarse, que nadie puede devengar menos del salario mínimo, cuando comienzan a emanarse, como lo conversábamos ayer, doctora, los primeros decretos de salario mínimo, comienzan a señalar que no puede ser pagado en ningún momento en especies, que nadie puede descontársele, que es decir, que la parte líquida que tiene que cobrar una persona mínimo es el mínimo, valga el pleonasmo. Es decir, si el salario mínimo son 100 tienen que pagarle al trabajador. No se puede realizar descuento de ningún tipo. Esto conllevó a que se dejara de realizar el descuento correspondiente porque al trabajador residencial se le pagaba el salario mínimo efectivamente. Pero esto dejó de que la vivienda tuviese valor. No, para nada. El valor de la vivienda como alquiler como tal, para darle un valor económico, seguía existiendo. Entonces, ahí comenzaron a generarse una cantidad de dudas. Bueno, ¿tengo que calcularlo? ¿No tengo que calcularlo? Por supuesto que hay que calcularlo. Entonces, la ley del 2012 hizo aquí, esto es para aclarárselo a todos los que nos están escuchando, hizo una separación, dijo, bueno, este es el concepto salario y estos son los beneficios laborales taxativos, es decir, que son estos únicamente, que no tienen incidencia salarial. Ahí se perdió la oportunidad de incorporar la provisión de vivienda. La vivienda. Y me dijo, no, es útiles escolares, el beneficio de alimentación, cuando se otorgan seguros, los viáticos como tal, pero el beneficio vivienda para el trabajador en ningún momento se declaró como un beneficio que no tiene carácter salarial, es decir, que sí tiene incidencia. Mira, César, vamos a atajarte aquí, porque de verdad que hubiese sido una oportunidad para aclararlo, al menos en el caso del trabajador residencial. Porque fíjate que ocurrió cuando con la ley del 2012 se elimina el capítulo de los conserjes como parte de régimen especiales de trabajo, porque ya el año anterior, que ahorita estamos cumpliendo 10 años, ya había una legislación especial, ¿no? Y esta legislación especial no habla nada de la vivienda. Hay dos cosas que eliminaron, César, ¿no? La ley anterior decía que la provisión de vivienda era obligatoria. Y era de carácter obligatorio. Yo tenía que proveer la vivienda obligatoriamente. Eso de los trabajadores que prestan servicio y no vivían en el apartamento no era posible. Yo podía ir y exigirla. Esta ley la eliminó. Entonces, con la eliminación de esta obligación de proveer vivienda, yo puedo contratar a un trabajador residencial y decirle, bueno, estas son las condiciones, pero la vivienda no está incluida, ¿no? Eso lo puedo hacer, la ley me lo permite. Sí, sí. Entonces, algunas interpretaciones de algunos colegas decían que al no hacerla obligatoria, cuando yo proveía vivienda, interpretaciones de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero que igual son personas que yo aprecio mucho. Entonces el valor de la vivienda no formaba parte del salario porque yo no tenía la obligación de dársela. Y se quedó así, o sea, lo sostuvieron por algún tiempo, pero yo pienso igual que tú, yo tengo la creencia de que, porque en materia especial, en materia de producciones especiales, rige la ley orgánica del trabajo por encima de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales. Y recordamos también que en materia de que cuando existen 2 o 3 leyes que coligen, se le aplica la que sea más favorecedora al trabajador. Entonces caemos aquí. La pregunta que te hago ahora, después de ese cambio de ley y no colocarlo obligatorio, ¿sigue formando parte del salario? Sí, por supuesto que sí, doctora, y le explico por qué. Lo que no es obligatorio es otorgar el beneficio. Esto quiero que quede claro, pero en el momento en que se otorga, es parte del salario. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Por el concepto salario, porque tenemos que recordar algo, que aunque existe la ley especial, que es la ley
para la dignificación de los trabajadores residenciales, todo aquello que no esté regulado ahí, se utiliza la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, el concepto salario no está desarrollado en la ley de los trabajadores residenciales. Entonces, ¿a qué norma tengo que acudir? A la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Cuando yo voy al concepto salario, me dice, el salario es todo aquello, salario, bonificaciones, sobresueldo y vivienda. O sea, ahí la interpretación es restrictiva, es directa, o sea, está establecido de manera clara e indubitable. Ahora fíjate, César, cuando hubo el cambio de la ley, todos los especialistas en trabajadores residenciales, incluyéndome, y los interesados, yo soy más que especialista estudiosa, apasionada por el tema, empezamos a generar los nuevos contratos, nuevos formatos, para adaptarlos a las dos nuevas leyes, ¿no? A la Ley Orgánica del Trabajo y a la Ley Especial de Trabajo Residencial. Y nos vimos en una disyuntiva. ¿Cuánto vale la vivienda del trabajo residencial? ¿Cuál es el valor? Y si no llegamos a un acuerdo, ¿quién le asigna ese valor? Conversemos acerca de eso. Mire, perfecto que lo acaba de decir, porque la ley de arrendamiento inmobiliario para viviendas, en su artículo 5 anterior, en el 9 vigente, y mencionado por esta sentencia, la 461 del 13 de diciembre del año 2019, señaló, hizo mención del artículo de la ley de arrendamiento de vivienda, donde decía, mira, esta ley no se aplica, esto fue mencionado en esta sentencia, para señalar de que el procedimiento ante la SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Vivienda, solamente se aplica ese procedimiento es para los casos de arrendamiento. Para los casos de la vivienda, los trabajadores residenciales, no. El procedimiento administrativo se realiza por las inspectorías. Pero dejó más vigente que nunca, más clarito que nunca, ese artículo 9 de la ley vigente, donde me señala, esta ley no se aplicará, estoy hablando de la ley de arrendamientos inmobiliarios para vivienda, esta ley no se aplicará para aquellas viviendas provenientes de una relación laboral, pero no así, es decir, que sí se aplica para el establecimiento de los cánones de arrendamiento para determinar su valor en el salario. O sea, ¿quién aplica, quién me determina el valor del canon de arrendamiento, que sería el símil del valor para salarial? Es la SUNAVI, a través del procedimiento de establecimiento de canon de arrendamiento. Esto es importantísimo saberlo, pero cualquiera diría, pero es que eso es un procedimiento traumático, eso es un procedimiento que no es sencillo. Claro, pero esto es en el caso de que exista una disyuntiva entre el trabajador residencial, entre el patrono, que pretendan cualquiera de las partes, uno colocar un valor irrisorio y el otro colocar un valor exorbitante. Entonces, ¿quién sería el que dilucidaría de manera cierta y verdadera a través de un procedimiento y un método establecido en ley? Porque primero se establece el valor de la vivienda, valor de depreciación, o sea, tienen unas fórmulas establecidas para poder obtener el canon de arrendamiento, que sería el valor para incorporarse en el salario. Ojo, y esto yo quiero transmitir un poquito de paz cuando señalo esto, de que por favor, llegar a esos extremos es muy complicado, pero el deber ser es que siempre de manera transparente y honesta, si otorguen el beneficio de vivienda, coloquen ese valor aproximado, averigüen con algún vecino que tenga en arrendamiento, ojo, que esté regulado, porque recuérdense que hay personas que establecen sus canos de arrendamiento de manera libre, sin acudir a la SUNAVI, sino que por lo menos que quien tenga un canon establecido, regulado, para poder colocarlo en el salario, que es ese monto más cercano a lo real, a lo regulado, porque no podemos llegar y decir, mira, es que son 1.000 millones de bolívares y el trabajador residencial gana 50 millones.
Para tener eso ahí, entonces siempre se busca estos mecanismos que sean más cercanos a la realidad. Por eso es que no se alarmen, pero sí es necesario que lo tengan claro de que ni Dios lo quiere. El día que les reclamen, les digan, pero es que yo no lo sabía. Es que está en la ley. Está en la ley y no ha dejado de estar. Entonces me preguntarán, ¿y qué artículo es ese? Para que lo sepan, el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Quiero que lo tomen en cuenta. Ese artículo es el que me da el concepto de salario y es el que me señala a la vivienda como parte del salario. Y aquí lo que hablamos al principio, ahí ustedes van a ver que se menciona que la alimentación es parte del salario, pero después el artículo 105 me señala que cuando es cumplimiento por el beneficio de alimentación no tiene carácter salarial. Esto lo menciona porque era lo que hablamos ahora, se perdió la oportunidad de excluirlo ahí, en ese artículo, en el 105, pero como no se estableció y las excepciones, lo que no es salario, es taxativo, es lo que está ahí y no hay más, entonces la vivienda es salario. Oye, César, bueno, mejor imposible. Y solamente quiero añadir a esto que acabas de decir dos cositas para contribuir a esta tranquilidad, para que la gente se tome su Prozac después de haber oído eso y se tranquilice. Estamos a tiempo de reestructurar nuestros contratos con los trabajadores residenciales para que puedan ser equitativos para todos. Lo podemos hacer en este momento y la importancia de hacerlo, César, y no sé si tú coincides conmigo, es que en materia laboral, si un contrato no consta por escrito, hay una presunción de que se tendrá por cierto lo que dice el trabajador. Así es. Entonces, vamos entonces a poner las reglas claras, no para perjudicar a ninguno, sino para mantener un equilibrio y que sea consono con eso que nosotros decimos de considerar el trabajo como un hecho social y que pueda ser un marco referencial donde pueda existir una relación armónica, o al menos en la teoría, las reglas claras del juego, ¿no? Eso es importante de por qué tenemos que modificar en este momento y en cualquier momento e ir incorporando lo que la misma realidad nos da a esa relación laboral. Así como incorporamos el plan de trabajo en su oportunidad y incorporar el tema de la vivienda también. Bueno, César, de verdad que bueno, esta es la bienvenida que te damos. Esperamos que esta intervención tuya sea para más alto propósito de no solamente de los trabajadores residenciales, sino también de las juntas de condominio, los administradores y los miembros de la comunidad. Y tenemos muchísimos temas por delante. Yo sé que va a ser estupendo poder oírte todos los jueves. Sí. Un último punto, 30 segundos, porque quiero aclararle a todos los radioescuchas qué se paga, en qué se incorpora el valor de la vivienda. Esto quiero que lo sepan, solamente para el salario integral, es decir, solamente para pagar prestaciones sociales. La prestación de antigüedad, bien sea en el cálculo de los 15 días trimestrales o para el momento de la finalización de la relación de trabajo cuando vayan a calcular los 30 días por año, de acuerdo al 142. Solamente las vacaciones es con el salario inmediato anterior del disfrute, el bono, la bonificación de fin de año es con el promedio del año del salario devengado. Solamente el salario integral lo vamos a utilizar, que es el que me incluye el valor de la vivienda, en el pago de prestaciones sociales, para terminar de calmar a los radioescuchas y para que estén claros con esto. Muy importante esta aclaratoria, muy válida y muy pertinente. Bueno, contigo será hasta el próximo jueves, César. Que tengas muy buen día. Y muchas gracias, bienvenido. Feliz día y gracias a